diferentes. Y van a masificar el deporte del ajedrez ya con la FIDE. ¿Usted ha practicado algún deporte? Yo no creo, ¿cierto que no? ¿Por qué se ríe? Se lo estoy preguntando en serio. ¿Usted no? No, hombre, no. Nunca, ni trotar ni nada, ¿cierto? Y se conserva, yo no he podido, ¿por qué? No, me tratan bien. Me gusta caminar, lo poquito que hago es caminar. ¿Caminas mucho? Sí, trato de los fines de semana, que no debería ser solo los fines de semana. Es que eso es malo. Sí, claro. ¿Y la voz cómo la manejas? No, gracias. Eso es una bendición de Dios, un privilegio que Dios me dio. No fumo, tomo muy poquito y procuro. Hay unas cosas que son de higiene en la voz. El hecho, por ejemplo, de ir a discotecas y eso que tiene que hablar uno a grito herido en el oído de la persona. Claro, eso es de lo peor. Ese mensaje, Carlos, no es para Andrés Cárdenas, por ejemplo. No. Andrés es una persona muy... Yo lo defiendo, Andrés. Por ejemplo, soy de los que suele, cuando está en la comida, en un restaurante, pedir una gaseosa fría, pero sin hielo. Eso es de lo peor. Eso es como cuando usted hace una fogata, cuando hacíamos las, ¿cómo se llamaban? Las comitivas. Las comitivas. Entonces, se acababa la comitiva y uno le echaba agua a eso. ¿Cómo hacía eso? Eso es lo mismo que le pasa a las cuerdas. Pero ¿sabe que sobre eso hay varias teorías, Carlos? Sí, hay varias teorías. Bueno, es que depende del organismo. Nosotros nos identificamos. Un vaso de agua helada antes de una transmisión es mortal. Fatal. Pero yo tengo un compañero que se llama Gustavo Sanín, el Tato Sanín. El Tato, narrador. Una bellísima voz. Y él se come una paleta antes de empezar a narrar. En el intermedio del partido se chupa otra paleta. ¿Verdad? Porque el foniatra le recomendó. Mire que yo tengo una historia... Fíjate cómo son las cosas de pero depende del organismo. Claro. Es como cuando usted se acostumbra a trabajar con aire acondicionado sin abrigo. Otros tenemos que ponernos un abrigo en el aire acondicionado porque nos enfermamos. ¿Usted recuerda a Larry Randa cuando hizo la famosa caseta en Juanchito y que la hizo aquí al frente? Creador del carnaval de Juanchito. Exacto. A este servidor le tocaba traer del Hotel Petecuy a Pacheco, a Celia y a su esposo Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, a mí me tocaba en ese Mustang negro de Larry Randa llevarlo y traerlo. En el Petecuy, yo tengo una foto con Celia Cruz. Y Celia, antes de cantar... ¿Tinto? No, ella era pura miel de abeja. ¿Cómo así? Le echaba limón y le echaba un poquitico de ron. Y hágale. Pero la vieja entonces nos mintió el otro día porque nos dijo que era un tinto muy cargado de azúcar. No, pero era cuando ya terminaba. Cuando ya terminaba de cantar, sí era el tinto. Sí, era el tinto. Y lo otro, en cuanto a la voz, es la respiración. Que eso, yo por ejemplo, cuando empecé en la radio no lo tenía claro. Afortunadamente alguna vez una fonoaudióloga acudí a ella porque tenía esas dificultades. Yo empecé en la radio en deportes. Mi papá era locutor. Y yo, explique quién era su señor padre. Mi papá se llamaba Jorge Omar Sandarriaga, trabajó en La Voz del País, en Todelar, en RCN. Porque le dio la oportunidad a usted, a este servidor y a este que narraba. A Ricardo también, a Ricardo, que por ahí lo he visto, Ricardo. Lombana. Entonces, Ricardo Lombana. Y entonces, en esa época, yo entrevistaba en el camerino del equipo visitante y mi papá en el camerino del local. Pero cuando subíamos allá a empezar el partido, yo era el locutor comercial. Y el manejo inadecuado de la voz te va terminaba con disfonía. Claro, con disfonía. Ese fue el tormento que le pasó, usted recuerda, de Héctor Darío Sánchez, popular el Dazán. Acuérdese que esa fue una de las situaciones graves que él pasó porque se afectó fue su voz. Sí. Ahora se ha cambiado mucho, ahora uno con preocupación ve que ya quienes hablan en un micrófono no tienen esa cultura. Esa cultura de cuidar la voz, etcétera. Ahora se cree que el que más grita es el que mejor habla. Estilo costeño. Yo quiero advertir una cosa, yo soy pues un veterano de la radio, pero me siento joven. La edad física que yo tengo no es la edad física. La energía. No es la edad física que yo siento. Yo quiero tener 35 años. Voy a hacer las cuentas ahora. No. Y respeto mucho a la gente joven y sé lo necesario que es que vengan nuevas personas a acompañar el proceso de uno. Pero realmente aquí en Cali, donde se ha hecho radio excelente de un tiempo para acá, hemos bajado la guardia en eso. Entonces hay mucha gente joven que cree que
decir tonterías y la mayor cantidad de tonterías o cosas de doble sentido, eso es hacer radio. No, hacer radio es otra cosa. Y un compromiso, ahora que estaban preguntando cuando empezaban el programa, cuál es el proyecto de vida que están pensando, yo pienso cómo aportarle permanentemente, porque es que los que estamos en un medio de comunicación, en un canal como este, en una emisora, tenemos un privilegio de conocer unas cosas. O sea, Alberto, por ejemplo, saber de Deportivo Cali, del América, y tener ese privilegio de contarle. Imagínese que la única oportunidad que yo tuve para ir a un campeonato mundial o Copas Américas o estos campeonatos suramericanos y todo, fue a través de la radio. Claro. De resto no hubiera podido ir porque económicamente, uno, por más que le guste el fútbol, no va a ser un... Esaú Jaramillo fue el otro que le dio la oportunidad a su señor padre una vez en la Pereira. Esaú, sí. Que en paz descanse. Sí, él vendía gaseosas, acuérdense, y chicles en Evangelista Mora, y una vez Mario Pozo no apareció y le tocó narrar a Esaú. Pues pero mira lo que decía Carlos, algo importante, porque nosotros nos han enseñado que en la radio se informa, son los objetivos informar, distraer y educar, ¿no? Claro. Sí. Y ahora se están preocupando más por distraer. No, es que por entretener a la gente, pero le soy sincero, se forma. Este tema es interesante, pero desde que se perdió la licencia de locución se acabó. Así es. Nosotros perdimos toda seriedad en ese sentido. Cuando teníamos la ilusión de entrar a la radio, teníamos primero que pasar por un examen de cultura general, que eso era un librillo así. Y tenaz, a nosotros nos tocó en Gravisión, duro ese. Yo primero hice el de la radio, y después de que pasabas ese examen de cultura general, lo aprobabas, entonces te llamaban y te decían el de aptitud, entonces ahí tenías que demostrar, sin tener la experiencia ante los micrófonos, porque la mayoría no la teníamos. Lógico. Sin tenerla, entonces ir a demostrar qué era lo que querías hacer. Entonces primero fue la de radio, después yo también opté por la de televisión y tocó ir a Bogotá. Pero ahora, no me acuerdo desde cuándo a alguien se le ocurrió que somos... Con una desventaja, Carlos. Hacemos es un oficio, no una profesión. ¿Cómo le parece? Dicen ellos, pero yo me siento un profesional de esto. Por supuesto, con una desventaja. Que la gran mayoría de nuestra generación hemos sido empíricos, ¿no? Claro. Es verdad. Infortunadamente no tuvimos la oportunidad de que hubiese una facultad de periodismo o de locución. Ahora es más cómodo, ¿no? Ahora es mucho más cómodo. Sí, ustedes estaban mencionando cuando empezaba el programa a Ana María Valle. Sí, claro. Yo les cuento, yo tuve la oportunidad, valga la redundancia, de brindarle la oportunidad a Ana María Valle. Era una alumna de Jaime Echeverri Loaiza, de una academia, no la de Jaime de ahora, porque estamos hablando de 20 y pico años atrás. Tuvo una temporada buenísima en Tropicana Estéreo, se llamaba Bienvenida Estéreo, ¿no? Claro. Entonces, Ana María era una alumna aventajada de Jaime Echeverri. Yo era el director de una emisora de baladas que llamaba Sonorama Estéreo, que es la frecuencia actual 101.5 que la Z, pues se llamó en esa época Sonorama. Y Jaime me dijo, Carlos Omar, que somos grandes amigos, una de las personas que yo más aprecio en la radio de Jaime Echeverri, me dijo, mira, tú no tienes locutora de Sonorama Estéreo, yo tengo una alumna, venite, te muestro, esa niña. Y me llevó a la sala de grabación una flaca, espigada, con un pelero así, con una blusa como estilo hippie. Todo esto lo estoy escribiendo para que sepan al final. Y un pantalón muy apretado y unas chanclas de cuero. Entonces, entré a la sala de grabación. ¿Pensabas que era un hippie? Sí, entonces entré a la sala de grabación y bueno, comenzamos a escucharla, porque ese era el propósito. A mí me sorprendió de una vez, a tal punto que yo la llevé a Sonorama, a la cabina de Sonorama, y le dije, te pones a anunciar de una vez canciones, porque yo no le dije qué iba a hacer, y subí donde don Bernardo Tobón de la Roche, el dueño de la empresa, el fundador de la empresa, y le dije, don Bernardo, prende el radiecito, él tiene un radio 7 bandas, prenda lo que le quiero mostrar una cosa, pero no le dije qué. Comenzó a hablar, y él a escucharla, y me dijo, ¿y esa quién es? En su acento paisa, que lo mantiene. Entonces le dije, no, es una joven moderna, don Bernardo, como que la advertencia. ¿Y cómo es ella? Le dije, no, muy moderna. Ella pues tiene su pelo como lo usan ahora. Estoy hablando de los años 80. Sí, claro. Le digo, camine, vamos a verla. El look. El look de la época. Y bueno, bajamos allá. Y entonces él, disimuladamente, en el estudio. Yo me imagino. La miró y la escuchó. Me dijo, está bien la africanita esa. Le dijo don Bernardo. Entonces le dijo, don Bernardo, entonces me la deja contratar. Y me dejó contratarla, y ahí empezó Ana María Bayer, que después se convirtió en Caracol, en Tropicana. Después hizo pareja con
radial, digo yo, con Pepe Son. Y después, en los últimos años, antes de irse, trabajó en Farallones Estéreo, una emisora de una empresa donde yo trabajaba. Pero ahora está en Estados Unidos y fue una de las excelentes voces que ha dado. Sí, es cierto, es cierto. Han dado esas escuelas de locución. Que yo es que uno se... antes, después de hacerte esta pregunta, vamos primero a comerciales, sí. Vamos a comerciales y ya llegó Alejandro. Con Neutro Suman así siempre te tiene enterado. Con Lucho Fernández que lo tiene pegado. Con Neutro Suman así siempre. Doctor Alejandro de Lima, qué grato tenerlo aquí en nuestro programa Punto. Ahí tiene el micrófono Carlos Omar, ya lo tiene ahí, tranquilo. Bienvenido a Punto Neutro. Alejandro, ¿cómo me le va? Buenas noches, Lucho, muchas gracias por